Entonces, cada una de estas expresiones nos va a dar el tipo de miopatía o enfermedad muscular inflamatoria, ¿no? Ya en el año 1880 se hicieron las primeras descripciones de esta patología, ¿no? Uberrich sugirió que Virchow podría haber sido la primera en reconocer las características clínicas de esta enfermedad. En el año 1886, describió pacientes que tenían las lesiones dérmicas, un manchado con una erupción, y de otra manera les recordaba la polimiositis, ¿no? Dermato es piel, miositis, polimiositis es básicamente músculo, y existe dermatopolimiositis que afecta a las dos. Entonces, estas patologías inflamatorias son varias, no es una sola. Cada una tiene una especificación en exámenes de laboratorio, en clínica, ¿no? En patogenia, son diferentes, pero todas las vamos a considerar como grupo heterogéneo, que pueden ser muchos de inicio agudo, subagudo o crónico, y que afecta el músculo. Entonces, pero todas ellas que comparten la debilidad, esa debilidad muscular que puede ser a veces de característica moderada o en algunos casos tan severa que puede comprometer inclusive la vida del paciente, porque puede haber compromiso a nivel de los músculos intercostales, diafragmáticos, y llevar a insuficiencia respiratoria y a muerte. Entonces, este músculo se inflama por diferentes causas que vamos a ver. Entonces, comparten sí características, pues, que es la injuria muscular mediada por el sistema inmune. Las distinciones clínicas e histopatológicas entre estas condiciones sugieren que diferentes procesos patógenos subyacentes en cada una de las miopatías inflamatorias. Entonces aquí manifestamos, pues, que cada una tiene diferencia, ¿no? Y también el pronóstico no es el mismo, de acuerdo al grupo etario, de acuerdo al compromiso que pueda haber. Vamos a ver diferentes clasificaciones de lo que viene a ser las miopatías, porque existen muchas revisiones como esta que nos da una de tipo autoinmune e idiopática, que aquí vemos la dermatomiositis, que compromete músculo, ¿no? Y piel, la miositis necrotizante inmunomediada, la miositis por cuerpos de inclusión, ¿no? Y esta de por cuerpos de inclusión tiene una asociación muy frecuente con neoplasias en personas mayores la mayoría de veces. Miositis por sobreposición, cuando ya acá tenemos otra enfermedad más asociada, ¿no? O sea, no es una miopatía pura. Y la miositis granulomatosa y eosinofílica. Existen otras miopatías focalizadas, como son la fascitis macrofágica, angiopática, que son algo como que es local, ¿no? Las infecciones también pueden dar miopatías. Y aquí tenemos infecciones virales, ¿no? Como la influenza, A, B, VIH, Coxsackie, parasitarias, algunos helmintos como la triquinosis, cercosis, protozoos, toxoplasmas, bacterias como el estreptococo, estafilococo, la tuberculosis y las micóticas. Entonces, esta es una clasificación que está en una revista que le hicieron de miopatías inflamatorias en el año 2018. En realidad, las miopatías inflamatorias, nosotros vamos a tocarlas desde una clasificación mucho más didáctica, que viene a ser la dermatomiositis, la de síndrome por superposición, las de cuerpo de inclusión, la miopatía necrotizante inmunomediada y la polimiositis, que estas son las que tratamos en reumatología. Entonces vemos la miositis eosinofílica y granulomatosa. Estas miopatías no pueden asignarse a ninguna categoría y pueden clasificarse como una miositis inespecífica, según esta revisión. Entonces vemos estas miopatías, tienen una característica que vamos a ir nosotros viendo. Entonces, el síndrome o subtipo de overlap, que viene a ser varias enfermedades también, ¿no?
vemos aquí como fin la miopatía inflamatoria con sus diferentes presentaciones clínicas que ya hemos conversado. ¿Y qué característica tiene de peculiar? Primero, debilidad. Esa debilidad no es una debilidad que se va a ubicar en una zona inespecífica. En su mayoría tiene una debilidad proximal y que afecta ambas articulaciones, ambos miembros, ¿no? Esa debilidad muscular es simétrica y proximal, a diferencia de lo que es la por cuerpos de inclusión, que la debilidad no es proximal, es distal. Ahí hay una diferencia. La biopsia, que es una de las herramientas para ver si existe o no este compromiso inflamatorio, nos va a ver que hay necrosis, fagocitosis, regeneración, atrofia perifascicular e infiltrado inflamatorio. Esto en la biopsia. Un examen que tenemos que pedir siempre son las enzimas. Estas enzimas musculares y especialmente la creatinfosfoquinasa o conocida como el CPK. Existe un CPK total y un CPK MB, y el MB es para problemas cardíacos. Entonces aquí es el CPK total. Otra prueba que nos va a ayudar es la electromiografía. Y hay una triada, un patrón miopático, donde no vamos a ver unidades motoras polifásicas, cortas y pequeñas. Es como que estuviera fibrilando, ondas positivas e irritabilidad insercional, descargas repetitivas de alta frecuencia. Esta es la forma de presentación de la electromiografía. Y hasta aquí nosotros podemos hablar de una polimiositis. Pero si a esto le agregamos lesiones cutáneas, esto ya vendría a ser una dermatomiositis. Y las lesiones son varias, ¿no? Acá están mencionadas el exantema o eritema en el heliótropo, las pápulas de Gottro y los signos de Gottro, que vamos a ver después en imágenes. Entonces, ¿qué está asociado? ¿A qué se asocia? ¿Qué aspectos etiopatogénicos tenemos? Factores ambientales, como en todas las enfermedades que hemos visto, ¿no? Variaciones estacionales, de acuerdo al tipo clínico, inclusive se asocia. Infecciones involucradas. Aquí tenemos el HIV, el HTLV virus, Coxsackie, chovirus, Borrelia, Toxoplasma, adenovirus. Y dentro de todo este ambiente o proceso infeccioso, siempre hay un factor genético asociado para desencadenar este problema. Y tenemos el HLV8 y el HLA-DR3, con una agregación familiar y variaciones raciales, obviamente. La incidencia de estas es de más o menos 4,27 a 7,8 por 100.000 individuos por año. Entonces, es poco frecuente. Y en la patogenia vamos a ver algo característico. En la dermatomiositis tenemos atrofia perifascicular por fenómeno de microisquemia y necrosis por disminución de los capilares musculares junto a un infiltrado inflamatorio perivascular y perimicial. Y aquí es algo importante, ¿qué células están presentes con predominio? Los linfocitos T, CD4 y las células B, ¿no? Entonces, esto en la dermatomiositis. Acá vemos una biopsia, ¿no? Donde vemos las células que están comprometidas. Entonces, la polimiositis es totalmente diferente, ya no va hacia la piel, porque vimos hacia la piel lo que era la dermatomiositis. Y en la polimiositis tenemos una infiltración linfocítica endomicial predominantemente con células T, CD8. ¿Ya? Y el fenómeno invasional parcial son típicos. Pero además esto vamos a evidenciar en los cuerpos de inclusión. La diferencia en los cuerpos de inclusión es que vemos cuerpos de inclusión. Acá está la dermatomiositis, ¿no? CD4 y los linfocitos B. Y los cuerpos de inclusión, ¿no? Tienen unas vacúolas, ¿no?
que contienen unos espacios de aglomeración de material celular. Entonces aquí vemos en esta biopsia estos cuerpos de inclusión que son estas vacuolas, ¿no? Que son características y están en las fibras musculares como burbujas, dicen, ¿no? De células. Entonces, esto se va a evidenciar en una biopsia y que nos va a dar la diferencia, ¿no? Pero aparte de eso, en una clínica totalmente diferente. Entonces, la clasificación ha variado y Bohan y Peter, estos son los investigadores que siempre han hecho las clasificaciones en las diferentes revisiones que se han hecho a lo largo de los años. Y ellos clasificaban en el año 75, miren, grupos hasta el 5, donde veíamos este tipo de compromiso. En el año 1991 ya incluyen a las miopatías por cuerpos de inclusión, que no los habían escrito antes, ¿no? Y ahí están personas mayores de 50 años con características diferentes, ¿no? Entonces, en el transcurso de los años, esto ha ido cambiando, ¿no? Estas miopatías, la poli, la dermatomiositis, los cuerpos de inclusión, y tenemos la dermatomiositis juvenil. Y esto es en niños. Entonces, menos de 18 años tenemos la dermatomiositis juvenil, y otra es la dermatomiositis juvenil, y otra es la del adulto. Entonces, estas clasificaciones nos ayudan ¿para qué? Para ver pronóstico, para ver tratamiento también. Y el EULAR y el Colegio Americano de Reumatología han hecho las clasificaciones de estas miopatías, ¿no? En jóvenes, ¿no? Y en adultos. Y nos dan scores, ¿no? Para poder nosotros valorar, ¿no? Si vamos a, en qué casos podemos hacer una biopsia, en qué casos no. Y la edad de inicio de los primeros síntomas tenemos de 18 a 40 y mayor de 40 años. Edad de inicio de los primeros síntomas relacionados a la debilidad muscular, ¿no? Si esa debilidad es simétrica, objetiva, generalmente progresiva, de extremidades superiores proximales, si es simétrica, además en miembros inferiores, si los flexores del cuello están relativamente más débiles que los extensores del cuello y las piernas proximal y son relativamente más débiles que los músculos distales. Entonces vemos aquí en esta zona, ¿no? Que hay ciertas características y nos dan puntos para poder hacer esto. Las manifestaciones de la piel, tenemos la erupción en el heliótropo, las pápulas de Gottro y el signo de Gottro. Acá todo la traducción. La disfagia, que es otra manifestación en algunas patologías musculares, o la dismotilidad esofágica. Y en laboratorio tenemos los marcadores. Aquí es importante el anti-Jo1, que nos va el antihistidil ARN sintetasa, los niveles elevados también de la CPK o CK, le ponen aquí, pero además podemos pedir nosotros otros exámenes, como son la deshidrogenasa láctica, la transaminasa, la alanina aminotransferasa, que nos pueden dar, si es que están alterados, también scores positivos. Y las características de la biopsia, donde vamos a encontrar una infiltración endomicial o células mononucleares que rodean, pero no invaden las miofibras, fibrilación pericial y perivascular, de células mononucleares, atrofia parafascicular, vacúolas bordeadas y los niveles de enzima superior a la normal, niveles séricos. Entonces, estos son los scores que nos dan la Sociedad Europea de Reumatología, y ahí nosotros vamos llenando y calculando la proporción y la presencia representante o probabilidad de que un individuo tenga una enfermedad muscular, ¿no? Una clasificación de la capacidad de adaptar los criterios de inclusión o en ciertos niveles de sensibilidad y especificidad, y proporciona una definición detallada para cada criterio. Entonces, hay una sensibilidad de una 93 y 88% de especificidad, ¿no? Entonces, pero los resultados básicamente los dan la biopsia. Y bueno, los criterios, vamos nosotros viendo si una persona es menor de 18 o no,
vamos viendo las lesiones dérmicas, la clínica, la biopsia, para poder nosotros catalogar en qué estamos, ¿no? Si es que es niño menor de 18 años, vamos a llegar a una miositis juvenil, ¿no? O dermatomiositis juvenil o polimiositis juvenil. Existe una clasificación de subgrupos, y aquí tenemos la dermatomiositis amiopática, la dermatomiositis pura, la miositis por cuerpos de inclusión, la miopatía necrotizante inmunomediada, la dermatomiositis juvenil y la polimiositis pura. Entonces, miren las clasificaciones que van variando. Entonces, la presentación clínica, vamos a desarrollar cada una en general. La dermatomiositis, ¿qué caracteriza? Las lesiones dérmicas, acompañado de una debilidad muscular, proximal y erupciones características. Esta imagen que ven acá es el signo del chal, es como que se hubiera puesto un chal, ¿no? En forma de B, ¿no? Y esto nos da esta enfermedad. Tenemos también las pápulas de Gottro, no tengo acá imágenes, y el exantema en heliótropo y la elevación de la CPK 50 veces del límite superior de lo normal. Entonces, tenemos que valorar la fuerza muscular y para eso hay escala de fuerza muscular, donde 5 es normal, 4, ¿no?, que contra la gravedad y cierta resistencia, pero está débil, 3 movimientos contra la gravedad que no resisten, 2 no contra la gravedad y movimientos pasivos, y 1 vestigios de movimiento, 0 ausencia de contractibilidad. Entonces, esta es la manera nosotros de poder valorar la debilidad de 0 a 5 y que esto se va a evaluar para ver si estamos en una debilidad proximal o distal. Y esta escala de fuerza es para la debilidad proximal. Entonces, acá tenemos el signo de Chal, el exantema en heliótropo y las pápulas de Gottro, como lesiones, como se dice, eritematosas, inclusive con algunas pápulas, ¿no? Entonces, esto acompañado de la debilidad muscular estaríamos frente a una dermatomiositis, ¿no? Pero hay algunos pacientes que pueden tener erupciones características, pero no tener debilidad muscular, y ahí sería la dermatopolimiositis o dermatomiositis amiopática. Entonces tienen debilidad y la patología típica de la biopsia muscular, pero no hay estas lesiones ¿no? Y aproximadamente de este tipo de compromiso, un 15% de los pacientes después de los 40 años tienden a desarrollar, y eso es muy importante, que un paciente que se diagnostica de dermatomiositis tenemos que hacerle un seguimiento. ¿Por qué? Porque estos pacientes dicen que a los 3 a 5 años de haberse hecho el diagnóstico presentan una neoplasia, tumores. Entonces hemos revisado con sus compañeros la presentación de neoplasias y asociación a enfermedades reumáticas, y esta es la que tiene mayor frecuencia. ¿Qué enfermedades están ahí? Cánceres colorectales, ovario, pulmón, páncreas y estómago. Entonces hay que estar siempre, no me voy a contentar con que ya tiene su dermatomiositis y esto también, no. Hay que estar permanentemente haciéndoles exámenes descartes. Y el criterio diagnóstico, ¿no? Tenemos manifestaciones clínicas de inicio subagudo, que son en semanas o meses, lesiones cutáneas, el exantema, ya hemos hablado, inclusive pueden haber calcinosis ya, pero esto en la forma juvenil, que es la más grave, porque se va a calcificar el músculo, debilidad muscular, ¿no? Afección sistémica. Y laboratorio, las enzimas que ya les he mencionado, la biopsia, la electromiografía, ¿no? En donde vamos a ver todo eso, ¿no? Y bueno, hay unas que se asocian a otras, ¿no? Dermatomiositis definitiva, puede haber entrecruzada con esclerodermia, y esto asociado a las neoplasias, ¿no? Trastornos asociados. Entonces tenemos una dermatomiositis definida, una que es probable, una posible, y la dermatomiositis amiopática, que ya hemos hablado,
que lesiones cutáneas, pero sin evidencia clínica o laboratorial de miositis. Entonces, ahí estaríamos en la dermatomiositis amiopática. En cuanto a la miositis autoinmune necrotizante, se presenta en el 20% de los casos, ¿no? Y aquí es importante la histopatología, que nos va a dar, ¿no? Este tipo de patología. Entonces, tiene una forma aguda o subaguda y una debilidad simétrica proximal significativa que a menudo es grave y debilitante. Y el CPK es elevado. Además, podemos comparar con una poliodermatomiositis, ¿no? Y tenemos anticuerpos. Estos anticuerpos son el anti-SRP y el anti-HMGCR, ¿no? No específicos. Inicialmente se teorizó, dice que ocurría en forma secundaria la exposición a las estatinas. Sabemos que el tratamiento para el colesterol tiene, ¿no? Este tipo de complicación. Muchos de los pacientes tienen una miopatía cuando están empezando el tratamiento. Pero la literatura dice que ha publicado recientemente señala que los pacientes pueden no haber estado expuestos a las estatinas para tener ese tipo de miositis autoinmune necrotizante. Pero pueden desarrollar anticuerpos, ¿no? Cuando tienen la exposición a estos otros frentes. Entonces, es una de las miopatías que es muy poco frecuente, pero es necesario conocerla. La otra es la polimiositis. La polimiositis, que tiene, pues, ¿no? Este compromiso muscular, ¿no? Vamos a ver que tiene muy parecido a la dermatomiositis, pero la diferencia es que hay una debilidad muscular simétrica, proximal, y no tiene compromiso dérmico. Entonces, solamente es compromiso muscular. Y el CPK está elevado 50 veces más de lo normal. Entonces, tiene manifestaciones clínicas y en su mayoría es inicio de la edad adulta, ¿no? La debilidad, las manifestaciones sistémicas que pueden llegar inclusive a disfagia, a afección intersticial, el laboratorio, la elevación de las enzimas, electromiografía, la biopsia y trastornos también que pueden estar asociados con otras enfermedades, y su categoría de diagnóstico sería una polimiositis definitiva que tiene todas las características. La polimiositis es probable que una de las dos siguientes, que es la clínica o las enzimas o la biopsia, ¿no? La clínica puede ser atípica y la polimiositis posible, donde tenemos pues la clínica, la electromiografía, pero las enzimas musculares normales o inespecíficas. Entonces, esa es la polimiositis. Y el síndrome antisintetasa. Esta patología es una subcategoría también que tiene debilidad muscular simétrica y en la biopsia es compatible con una dermatomiositis, pero un anticuerpo positivo asociado a la miositis, que es el anti-Jo1, en el 75% de los pacientes. El síndrome antisintetasa va a tener, además del proceso muscular, artritis, el fenómeno de Raynaud, fiebre y una presentación que es las manos de mecánico. Como que las manos de un paciente estuvieran pues todas dañadas, como una persona que trabaja, ¿no? Así, con las lesiones, las manos así ásperas. Ahorita vamos a ver una imagen. Y con 70% de pacientes que desarrollan enfermedad pulmonar intersticial. Este caso de antisintetasa es más agresivo, ¿no? Y es una de las patologías inflamatorias que, bueno, no tiene muy buena respuesta a tratamiento. Entonces vemos aquí las manos no dañadas, ¿no? Las uñas como descamadas, entonces son las manos de mecánico, ¿no? Y la otra miopatía es la miopatía por cuerpos de inclusión. Entonces esta que ya habíamos mencionado anteriormente, que tiene en la biopsia unas lesiones tipo vaculares
¿no? Y una tinción del citocromo oxidasa P62 y los depósitos amiloides congofílicos al mismo tiempo que la presencia de vacuolas, ¿no? Como miocitis de cuerpos de inclusión. Los hallazgos histopatológicos es lo que nos va a dar el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Y la debilidad muscular, que es distal. Entonces, es importante hacer el diagnóstico de esta miopatía, porque afecta básicamente a los músculos distales. Entonces, por eso les decía, la debilidad es distal. Y hay alteraciones de la movilidad, la actividad motora fina de las manos, asociado al cuádriceps, y afecta también los músculos faciales y axiales. En este caso tenemos disfagia. El paciente no puede deglutir sus alimentos y son personas mayores y afecta pues a los hombres en su mayoría, no como la otra, ¿no? Que es más en mujeres. Tenemos un CPK que puede elevarse hasta 10 veces del límite superior de lo normal. O sea, no es una elevación como en las polimiositis, que es más de 50 veces. Entonces vemos las características, las manifestaciones clínicas, que es una enfermedad más de 6 meses, ¿no? Es la persona mayor, la debilidad, ¿no? Progresiva, que es el cuádriceps, flexores de los dedos, asimétrica inclusive, disfagia frecuente, laboratorio de las enzimas, electromiografía, la biopsia, donde vamos a encontrar las fibras y las vacuolas, trastornos también que pueden asociarse con cáncer, otras enfermedades infecciosas o enfermedades, ¿no? Básicamente el cáncer, ¿no? Toxoplasmosis, muy infrecuente. Y la categoría de diagnóstica tenemos la miocitis por cuerpos de inclusión definida, que tiene todas las características, la de inclusión probable y la de inclusión posible. Entonces, las tres categorías diagnósticas de esta variedad. Vemos acá imágenes, ¿no? De la dermatomiositis por cuerpos de inclusión, mire la atrofia de los músculos distales de las manos, las lesiones dérmicas, ¿no? Y bueno, la biopsia, ya hemos hablado todo este tema de qué células están afectadas, ¿no? Las principales diferencias de cada una. La diferencia es pues la clínica, en los valores de CPK, la electromiografía, la biopsia, los anticuerpos, ¿no? Entonces eso ya se ha tratado, solamente que es un cuadrito que nos va a ayudar, y exámenes auxiliares. Entonces, ¿qué exámenes tenemos que pedir? El CPK, para ver dónde estamos, ¿no? Además podemos pedir la aldolasa, la desinasa láctica, hemos hablado, inclusive la mioglobina, lactato, y el CPK, pues que está elevado, ¿no? De acuerdo al tipo o a la variedad de cada una de estas, ¿no? Dentro de límites normales, pueden estar en algunos casos en la miopática. Hay que determinar al menos una vez el mes después de iniciar un tratamiento. Además de esto, tenemos que ver los reactantes inflamatorios, cómo están, si se correlacionan o no con la actividad de la enfermedad. Y el anticuerpo antinuclear, ¿no? Puede detectarse en un 24 a 60% en pacientes con dermatomiositis, del 16 al 40% en un paciente con poli, ¿no? Es un patrón nucleolar, no este tipo de tinción nos da en el examen. Un examen también que es importante es la resonancia magnética, y esa técnica de imagen nos detecta rápidamente un proceso inflamatorio, ¿no? Del tejido, cómo está. Entonces, es un examen que nos ayuda en el caso de que hubiera, pues, alguna duda diagnóstica o estemos frente a algo, ¿no? Entonces, las ventajas es que es un estudio no invasivo, localiza bien las áreas de tejido afectado y permite evaluar amplios segmentos musculares, a diferencia de la biopsia, que la biopsia vamos a tomar la zona que hay una debilidad, y si no está bien tomada la biopsia, muchas veces hay errores. Ofrece una guía para la localización también del sitio de la biopsia, porque donde tenemos que tomar la biopsia es en el lugar donde se evidencia la debilidad más, o donde está más comprometido el músculo. Entonces, de esa manera podemos, si es que hay no tenemos algo claro, entonces nos ayuda para eso. ¿Ya? Es una técnica, ¿no?, que nos ayuda
Además, podemos nosotros ver con asociadas o la debilidad muscular, las enzimas, entonces podemos ver dónde estamos, ¿no? ¿Y por qué también? Porque existe pues un tratamiento para la miopatía que es a base de corticoides en dosis altas. Entonces, muchas veces la enfermedad está produciendo la debilidad, pero en algunos otros casos es el corticoide. Entonces, también eso nos va a ayudar, nos va a poder hacer diferenciar. Vamos a poder ver la actividad de la enfermedad, ¿no? La biopsia, dónde va a ser y ver si hay una diferencia o identificar en algunos casos la rhabdomiolisis o la miositis infecciosa, sí que estamos en dudas en otro tipo de diagnóstico. Entonces, hemos visto toda la variedad que existen de la sintetasa, ¿no? Algunas enfermedades asociadas a la polimiositis, las disfagias en casos severos, la necrosis amiopática, las estatinas que estarían asociadas. No, entonces esa variedad ya y la calcificación que se ve en las miopatías juveniles. Y el diagnóstico diferencial es crucial. ¿Con qué enfermedades? Con el lupus, ¿no? El lupus es la enfermedad que nos da más síntomas que nos pueden hacer dudar. Y estamos frente a un lupus o a una esclerosis sistémica que también podría aparecer, a las enfermedades mixtas, que está asociado a la enfermedad muscular más otra patología, a que tenga solamente fotosensibilidad en las lesiones dérmicas y a la dermatitis por contacto, que también podríamos estar enmascarando. Y el riesgo de cáncer, ya mencionado en la dermatomiositis, 6 veces mayor en comparación a la población general y 2-4 veces mayor en comparación a los pacientes con polimiositis, más en la derma. La dermatomiositis se asocia raramente con cáncer en los niños, ¿no? Entonces rara vez se asocia la dermatomiositis y el cáncer, particularmente cáncer de ovario, pulmón, páncreas, estómago y colon y recto. Y polimiositis se asocia a linfomas, no Hodgkin, pulmón y cáncer de vejiga. Y en pacientes con dermato y polimiositis en edad de mayor de 45 años y sexo masculino son factores independientes de neoplasias o predictores. El cáncer en relación a las miopatías inflamatorias 2-4 veces en hombres y 3-4 veces en mujeres. Esa es la proporción y de acuerdo al sexo en cáncer de pulmón, estómago o próstata en varones, cáncer de mama y ovario en mujeres. Entonces tenemos pues una asociación bastante frecuente con este tipo de neoplasias, ¿no? Entonces, acá hay una lista de neoplasias, ¿no? Además de esas, la sea nasofaringio, ya hablamos de linfomas, testículo en jóvenes, colon y próstata, y esto mayor en 3 hasta 5 años, ¿no? Según los estudios. Y el tratamiento, hay que identificar frente a qué enfermedad o subtipo estamos para ver un pronóstico y la respuesta. El tratamiento tiene 3 pilares fundamentales: identificar y erradicar los factores o agentes causales, el tratamiento farmacológico a partir de inmunomoduladores, inmunosupresores, y cuando ya se baja el proceso activo, la terapia física. Esto es importante para poder nosotros recuperar esos músculos que han sido comprometidos. Y que el caso de una infección que cause este proceso inflamatorio, obviamente el tratamiento tiene que ser dirigido, o para neoplásicos también. Entonces, tenemos que ver frente a qué proceso estamos y de acuerdo a ese tratamiento. Agentes miotóxicos, ¿no? Como las estatinas, esas deben suspenderse en el caso que un paciente esté gatillando un proceso de tipo miopático. Entonces, inmediatamente se suspenderá el tratamiento. Entonces, hay escalas, ¿no? Desde el tratamiento primero con corticoides, no tenemos pues tenemos que ver la dosis con inmunosupresores. Aquí tenemos que ver también metotrexato, acetoprina o el ácido micofenólico. Adicional, quizás inmunoglobulinas o ciclosporina, dependiendo del cuadro, y finalmente de los biológicos, ¿no? Y ahí está el rituximab, ciclofosfamida,
Depende de cada paciente, o sea, no podemos generalizar nada. Entonces, los esteroides, dosis bastante altas que se van a ir modificando de acuerdo al peso, de acuerdo a la enfermedad muscular, asociación con algunos medicamentos inmunosupresores, ¿no? Y es importante la manera en que se va a iniciar, si puede ser tempranamente, la inmunoglobulina con esteroides, si es que existe una afección esofágica refractaria a esteroides, y si hay recaídas, ciclosporina o ciclofosfamida, ¿no? Que es particularmente en neumonías intersticiales o en síndrome antisintetasa con alveolitis secundaria, pero hay que ver siempre las complicaciones y el rituximab que va a ir también de acuerdo al tratamiento que se requiera. Entonces, los cuerpos de inclusión, los corticoides pues no nos hacen mucha respuesta, ¿no? Entonces ahí citotóxicos o terapia inmunomoduladora. Y importante también el diagnóstico diferencial ya mencionado y el pronóstico. ¿De qué va a depender? La edad del paciente, la severidad de la miositis, si hay compromiso de disfagia, si hay compromiso cardiopulmonar, si hay una neoplasia y si hay una respuesta a corticoides, que como decían las miopatías por cuerpos de inclusión no la hay, ¿no? Y eso sería todo en relación a esta patología. Bueno, ¿hasta qué hora tenemos? Ricardo, ¿hasta qué hora? Doctora, muy buenas noches. Sí, ahorita tenemos un promedio de 17 minutos más. A ver, vamos a avanzar entonces hasta donde lleguemos. Me dicen si acá quedamos y quedamos, ¿ya? El síndrome antifosfolipídico que ayer sus compañeros expusieron, que es un trastorno antiinmune sistémico, donde vamos a ver como principal compromiso es vascular, ¿no? La presencia de trombosis, compromiso en el embarazo, ¿no? Y algo característico acá son los anticuerpos antifosfolipídicos. Existen dos tipos de síndrome antifosfolipídicos. El primario, que es solamente antifosfolipídico, y el secundario, que está asociado a enfermedades como lupus, ¿no? Puede estar asociado a síndrome de Sjögren, puede estar asociado a artritis reumatoide, etcétera, ¿no? Entonces vemos que en el año 1983, un reumatólogo, Graham Hages, quien mostró que esta enfermedad tenía asociación con ¿qué? Trombosis, abortos, enfermedades cerebrales y anticoagulante lúpico. Y bueno, hablando ya de los anticuerpos dirigidos contra la unión fosfolípidos, tenemos el anti-beta 2 glicoproteína 1 en sus dos inmunoglobulinas G y M, el anticuerpo anticardiolipina y el anticoagulante lúpico, ¿no? Estos anticuerpos dirigidos contra la protrombina, fosfatidilcerina y la fosfatidilinositol. ¿Qué hay? Morbilidad en el embarazo, pérdidas de 3 o más embriones antes de las 10 semanas de gestación, 1 o más muertes fetales inexplicables después de las 10 semanas de gestación y un niño o bebé prematuro, neonatal, gestación morfológicamente normal antes de las 34 semanas debido a eclampsia, preeclampsia grave o insuficiencia placentaria. Vemos la epidemiología. Estos anticuerpos se pueden detectar en varios contextos, como en individuos sanos, individuos con antecedente de trombosis o movilidad de embarazo y individuos con otras afecciones inmunes, como lupus. Entonces, la prevalencia de estos anticuerpos, ¿no? Es variada de acuerdo a, bueno, al tipo, ¿no? De compromiso venoso, arterial, ¿no? Que vamos viendo. La prevalencia de estos anticuerpos, si hacemos un estudio general, no está bien claro porque, bueno, hay casos que no se han catalogado, que quizás no, hay muchos pacientes que han tenido trombosis y no les hemos hecho estudios de síndrome antifosfolipídico. Pero Durkheim y Petri estimaron la incidencia del SAF de 5 casos nuevos por 100.000 individuos por año y la prevalencia de 40 a 50 casos por 100.000 individuos.
Entonces, este es el estudio que hicieron estos investigadores y existe una prevalencia del SAF catastrófico. Si hablamos del SAF catastrófico es cuando se disparan muchos coágulos a diferentes órganos, entonces se afectan, en este caso podría ser corazón, pulmón, cerebral, ¿no? Entonces, ese es el SAF catastrófico y esto es menos del 1% de todos los casos de antifosfolipídicos, felizmente. Entonces tenemos que ver la positividad del antifosfolipídico, ¿no? Las infecciones, fármacos o tumores malignos, ¿no? También como parte de, como un síndrome paraneoplásico. Entonces vemos que esta enfermedad aumenta el riesgo anual de trombosis hasta el 2 a 5%. Y si vemos la presencia de anticardiolipina, anticoagulante lúpico y beta-2-glicoproteína, hay una triple positividad, entonces este paciente es de riesgo alto o mayor. Entonces vemos que afecta principalmente a mujeres en relación a hombres. Por cada 5 mujeres, 1 a 3.5 en el primario y 1 entre 7 en el secundario. La tercera década de vida en el 85% de pacientes de 15 a 50 años de edad y 12% de los afectados son mayores de 50, de los cuales la gran mayoría corresponden al sexo masculino. Ahora, de los SAF, el 50% padecen otras enfermedades, como les decía, lupus, artritis, esclerodermia principalmente. Los antifosfolipídicos son positivos en el 13% de pacientes con accidente cerebrovascular. Entonces, ahí miren este dato. A todos los pacientes deberíamos hacerle este examen cuando tienen un ACV. El 11% de infarto de miocardio. El 9% con 9.5% en pacientes con trombosis venosa profunda y el 6% en pacientes con morbilidad en el embarazo, ¿no? Y el riesgo de desarrollar trombosis en individuos sanos que descubren antifosfolipídico es bajo, menos del 1%. Entonces, esta explicación que vemos aquí, o estos datos, ¿qué nos dan a entender? Que muchos de los pacientes que nosotros vemos, ¿cuántos tendrán un síndrome antifosfolipídico? ¿Y esto a qué nos lleva? Que si ha tenido un proceso de ACV y sale del ACV, va a volver a otra trombosis, probablemente un infarto, probablemente. Entonces, deberíamos de hacer un screening a todos, pero lamentablemente, pues, los costos y los laboratorios no tenemos, o al menos en Puno no tenemos, ¿no? Entonces, el 40-50% de pacientes con lupus tienen una prevalencia, ¿no? 15-34 para el anticoagulante lúpico, 12-44 para la anticardiolipina y 10-19 para el anticoagulante beta-2-glicoproteína, ¿no? Si hablamos de pacientes que tienen lupus y trombosis. Los criterios son básicos. Laboratorio, los que hemos mencionado, los efectos trombóticos, ¿no? Y la gestación o la morbilidad. Hay diferentes clasificaciones, artículos que han salido para poder nosotros hacerlo de una manera más didáctica, pero básicamente pues la trombosis vascular, la morbilidad y el laboratorio. Entonces el diagnóstico, tenemos que tener un criterio clínico de trombosis vascular, morbilidad en el embarazo, los presencia de anticuerpos, es decir, los anticoagulantes, inmunoglobulina, ¿no? Lúpico, el anticardiolipina, el anticoagulante lúpico, por lo menos 12 semanas. Y el SAF obstétrico, ¿no? Que esto ya nos va a hablar en un paciente que está gestando y ahí donde hay abortos recurrentes, ¿no? Entonces vemos la trombosis intraplacentaria, infarto, ¿no? Inflamatorios en la interfaz materno-fetal, la interferencia de la función de la anexina 5, activación del complemento, inhibición de los in situ trofoblast, alteración de la función normal del trofoblast y defectos de la apoptosis placentaria, ¿no? Entonces hay una pérdida de la fetal asociada, complicaciones mediadas por la placenta en ese tipo de pacientes que tienen el SAF obstétrico. La patogenia, sus compañeros trataron el día de ayer, ya no voy a redundar en lo que ya nos mencionaron, ¿no?
los mecanismos patogénicos y todo esto ya, ¿no? Y las manifestaciones clínicas, tenemos que tener trombosis, compromisos o embolismos pulmonares, tromboflebitis, trombosis en diferentes órganos, ataque isquémico, ¿no? Entonces, los porcentajes vemos aquí, compromisos inclusive retinales, ¿no? Entonces, vamos a ver en la biopsia, pues, la inflamación del vaso y, bueno, tenemos una morbilidad en el embarazo también, que va en diferentes porcentajes, el síndrome de HELLP, que es la complicación más severa, donde hay hemólisis, bajo recuento de plaquetas, enzimas hepáticas elevadas, restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, eso sería lo más severo, ¿no? Pero sí tenemos preeclampsia en un 10% y eclampsia en un 4% en los pacientes. Entonces, este tipo de enfermedad puede darnos varias formas de presentación, desde compromisos cerebrales, epilepsias, demencia, compromiso retinal, amaurosis, compromiso pulmonar, embolias, hipertensión portal, compromisos cardíaco, adrenal, embarazo, liberoreticular, que son las lesiones dérmicas, trombocitopenia, ¿no? Trastornos basal de los vasos, trombosis basal, corea, lesiones, úlceras, osteonecrosis, ¿no? Y gangrenas. Entonces, todo esto es secundario o las manifestaciones clínicas de esta patología. Compromisos renales con trastornos, trombosis microangiopática, cardíaco, dermatológico, neurológico, ¿no? Entonces, la trombocitopenia y anemia hemolítica autoinmune suelen ser leves y no requieren intervención terapéutica. Pero en el caso del catastrófico y una anemia hemolítica severa, obviamente que sí. El liberoreticular, que es una decoloración moteada, es como que estuviera marcada, miren las venitas, rojo o azul de la piel, similar a una red, afecta miembros, tronco y nalgas, ¿no? Manifestaciones renales, trombosis, nefropatías, ¿no? Con clínica de hipertensión, elevación de la creatinina, proteinuria y hematuria. Trastornos neurológicos, el ictus, trombosis venosa, neuropsiquiátricos, migraña, disfunción cognitiva y convulsiones. Y anomalías de las válvulas cardíacas, disfunción valvular, vegetaciones, que lo vamos a evidenciar en una ecocardiografía con ayuda del cardiólogo. Las manifestaciones, pues, trombosis, liberoreticular, ¿no? El porcentaje. Primero la trombosis de vena profunda, trombocitopenia, liberoreticulares, accidente, tromboflebitis superficial, émbole pulmonar, pérdida fetal, isquemia transitoria, anemia hemolítica, úlceras, epilepsias, lesiones pseudovasculares de la piel, infarto, amaurosis y gangrena digital. Porcentaje de presentación y el SAP catastrófico, que hemos dicho que es el menos del 1%, con una mortalidad del 50%. Entonces, hay una disfunción orgánica, clínicamente presenta una tormenta trombótica, trombosis excesiva en múltiples sitios a la vez, que van a tener una mortalidad alta. ¿Qué criterios? Que hay más de 3 o más órganos, sistemas, tejidos afectados. Desarrollo de múltiples manifestaciones simultáneamente en menos de una semana, confirmación histopatológica de la microtrombosis y la presencia de antifosfolipídicos. Entonces, si cumple estos 4 criterios, estamos frente a un síndrome antifosfolipídico catastrófico. Laboratorio, pedimos para ver estas enzimas, tener en cuenta cada una de ellas, ¿no? Cómo nos va a dar la positividad, correlacionar esto con la clínica y, bueno, tenemos que estimar el riesgo de trombosis en un paciente. Si tenemos anticardiolipinas, 5. Beta 2, 4, lupus anticoagulante 4, antifosfolipídicos, inmunoglobulina, hiperlipidemia 3 y hipertensión arterial 1. Entonces, estos son los riesgos de que ese paciente tenga una trombosis más severa. El tratamiento, estratégicamente, tromboprofilaxis primaria, ¿no? En un paciente podemos dar aspirina en prevención primaria de efectos trombóticos. Hay varios trabajos que nos dan. Y el enfoque de primera línea
en estos portadores asintomáticos es una evaluación precisa del riesgo de trombrosis teniendo en cuenta el perfil de cada de sus marcadores, del antifosfolipídicos, los factores protrombóticos concomitantes y otras enfermedades autoinmunes que tuviera. Y viendo las situaciones de alto riesgo, la movilización del paciente, porque las inmovilizaciones prolongadas, las cirugías, traumatismos nos van a dar, ¿no? Tromboprofilaxis farmacológica con heparina molecular, control estricto de los factores cardiovasculares para estos pacientes que tienen este tipo de compromiso, y el tratamiento también puede ser basado en, dependiendo del tipo de compromiso que tenga, porque está con lupus, tenemos que ver algunas que vamos a tratar. La hidroxicloroquina tiene un efecto protector, ¿no? En este caso, de producir una tromboprofilaxis primaria para este tipo de pacientes. Disminuye los efectos procoagulantes relacionados a los antifosfolipídicos, reduce los complejos de antibeta 2 lipoproteínas y tiene efecto protector contra la trombosis debido a inhibición de las plaquetas. La prevención secundaria, ya que tenemos un paciente, tenemos que ver el riesgo de trombosis que pueda tener y la anticoagulación definitiva que tenemos que valorar en paciente, de qué tipo de anticoagulante va a usar, dependiendo también del estado del paciente, ¿no? EULAR recomienda, pues, varias identificar o factores de riesgo, ¿no? El perfil alto de riesgo, la presencia de anticoagulante lúpico, los valores, los títulos alto, medio o un riesgo alto de anticuerpos, y la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Recomienda la tromboprofilaxis primaria o sujetos con antifosfolipídicos, secundarias en antifosfolipídicos, ¿no? Entonces, lo que hace es tratamiento para los pacientes para que no tengan las complicaciones, ¿no? Y si está gestando o bueno, un paciente obstétrico, tenemos que considerar también el tratamiento de dosis bajas de aspirina, el control del embarazo muy seguido, cada semana, ultrasonografías, estudios de flujometría Doppler, y la interrupción oportuna del embarazo si es que existe algún pronóstico fatal, ¿no? Entonces, viendo los pacientes obstétricos, cómo ha sido su manejo, estos pacientes qué complicaciones tienen. Entonces, acá tenemos que trabajar con los ginecólogos, incluso hay el uso de la inmunoglobulina como pero muy seleccionado. Y el antifosfolipídico catastrófico es mejor diagnosticar rápidamente, y aquí sí tenemos que usar inmunoglobulinas, ¿no? Heparina, corticoides para tratar de salvar a estos pacientes que tienen un alto índice de mortalidad, ¿no? Y el compromiso que puede ser general, ¿no? Eso sería todo, chicos. Hemos terminado siendo las 8:57, volado, para ya terminar con sus compañeros lo que nos falta ya de las exposiciones y estar listos para el examen. Si hubiera alguna pregunta, algún aporte. Doctora, creo que por el momento no hay ninguna duda, más bien agradecerle las dos clases del día de hoy del síndrome antifosfolipídico y también de los otros temas para lo que es nuestro futuro examen, y también no estar en coordinación con usted para también ver lo de la futura fecha del examen de la segunda unidad de reumatología, concierne también a los cronogramas que nos ha pasado. Sí, lo tienen ya ustedes la fecha, creo que es el 20 de julio, si no más recuerdo, o por ahí, ¿no? En las rotaciones también estamos ya calificando. Voy a dar yo las dos notas, ¿no? Una de teoría y otra de práctica. Entonces, las notas en el primer examen no han sido del todo alentadoras. Algunos sí tienen muy buenas notas y otros chicos y eso que les he aumentado puntos. Espero que en este segundo examen, pues, haya un poquito más bueno, no sé si no han estudiado o que ahora pasado más tiempo han tenido y creo que se han relajado, no sé. Entonces vamos a ver la forma del examen, también lo voy a modificar, vamos a ver cómo podemos hacer que ustedes pues me rindan el examen. Y la última parte de
laboratorio y biológicos, eso voy a tomar de sus compañeros para que ustedes estudien de las exposiciones de ellos, ya para no saturar más. Y bueno, nos estamos viendo el día de mañana, no sé a qué hora está planificado, ya me avisas, ¿ya? Hasta mañana, Sí, coach. doctora. Hasta mañana, doctora. Ya le confirmo también la hora para el día de mañana. Muchísimas gracias.